José, te traigo sidra. Vamos, hombre, ¿qué pasa? Por aquí te la pongo, ¿no? Sí, déjala por ahí. Buenas tardes. Hola. Traes el pedido de sidra. Soy Teresa, de Comando Actualidad. Hola, Fernando. ¿Asturiano también? Sí. ¿De dónde? Sí. Soy de Avilés. Distribuyo, hago eventos. ¿Qué tipo de eventos? Sidroquedadas. La sidra se escancia, entonces la sidra, pues nada, hay que tomarla con amigos. Entonces, pues, ¿Y cuánta gente puede ir a tus sidroquedadas? igual llegamos a los 300. Ahí está la gente apuntándose. Hasta luego, José. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chicas, aquí traemos los vasos que quedaban. ¿Qué tal? Aquí todo se hace a la asturiana. Nunca se mete la sidra en la nevera. La mejor temperatura es la de un río asturiano. 7, 8, 9, 10 grados. Lo mejor es echar un poco de hielo y agua. Y así. ¿Cuánta gente esperáis hoy? Hay 130 personas. 130 personas. ¿Y te parecen pocas? Sí. Porque habéis tenido sidroquedadas de ¿cuántos? Pues hemos llegado hasta casi 600 personas. ¿Por cuánto sale? 25 euros. 25 euros. E incluye... Cena en plan raciones de productos asturianos, copioso, abundante y después sidra. Hola. Del 60 al 62. Del 60 al 62. ¿De dónde eres? De Mieres. ¿Y has traído a tus amigas? Claro. Viene a dejarse el brazo, ¿sabes? A dejarse el brazo estanciando. ¿Pero qué pasa? ¿Que tenías mucha morriña? Claro, sí, ¿Desde hace pero- cuánto estás aquí en Madrid? Desde octubre. No está bien. Si lo ve mi padre, no va a estar bien. Si uno toma huevos duros justo antes de tomar la sidra, ¿protege el estómago o qué? Sí, se supone que forra, que asienta el estómago y entonces luego ya puedes beber sidra y no te sienta tan mal. Yo la verdad que me gusta partirlo por la mitad, echarle siempre un poco de pimentón, de sal y en 2 bocados. ¿Por qué vienes a estas reuniones típicamente asturianas? La verdad que aquí se pasa muy bien, además de que hice un grupo de amigos de Asturias que la tierra siempre tira. Julián, no me digas que eres el único cocinero. Por favor, ¿ves a alguien más? O sea, ¿haces tú todo? Yo soy maestro de Aikido. ¿Antes cuánto pudiese estar para dar una sidroquedada? Nosotros hemos llegado a estar 8 personas aquí. ¿Te haces el trabajo de 8, Julián? Es lo que hay. El menú sigue funcionando, Y en pero el menú... la noche ha muerto. O sea, que estas sidroquedadas os dan la vida, estos encuentros. Correcto. ¿El menú en qué consiste? Los huevos cocidos, Unos los huevos- preñados, luego llevas unos platos de embutido, las tortillas con pimientos de padrón, chorizos a la sidra.